Vamos a hacer una oración para empezar. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque nos has permitido llegar con bien, reunirnos en esta hora aquí. Permite, Señor, que lo que nosotros aprendamos podamos aplicarlo en este caso, en este contexto, en nuestro matrimonio. Te damos a ti, Señor, la gloria de vida, porque solamente tú mereces la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, amén. Decía, hoy vamos a empezar con la lección número 5, que tiene que ver con la experiencia de la imagen de Dios en el matrimonio. En la última lección hablamos acerca de la hablamos sobre la creación de la imagen de Dios. Fue lo que nosotros hablamos, ¿no? La creación de la imagen de Dios. Si ustedes recuerdan, también hablamos de que el Señor tomó una de los costados de Adán y creó, en este caso, a la mujer. Ya hablamos bastante sobre esa parte. Ahora nos toca hablar de la experiencia de la imagen de Dios en el matrimonio. La experiencia de la imagen de Dios en el matrimonio. El salmo que leímos, el Salmo capítulo 8, es en cierta manera un resumen muy importante de Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, porque ahí lo dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Haciendo referencia también a la creación. Y ahí menciona, ¿no? Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Entonces, es un eco muy fuerte a Génesis capítulo 1, versículos 26, 27 y 28. Ahora vamos a hablar sobre esto. Esta vez no trajimos las copias, pero ustedes pueden ver en la pantalla, espero que se alcance a leer. Leo la introducción y voy comentando. Dice así: el matrimonio ordenado por el Señor Dios, en el matrimonio ordenado por Dios, no existen, y ahí está entre comillas, los roles, también los papeles entre cónyuges. Deje explicar brevemente dicha afirmación. En el imaginario cultural y social de nuestra época, se usan las palabras roles o papeles para designar ciertas expectativas artificiales de conductas normadas normas sociales, relaciones interpersonales, etcétera, que son construidas y establecidas e impuestas a las personas dependiendo de su situación, contexto y características personales. Bajo esta consideración, hay quienes promueven que no es el rol del esposo hacer actividades en el hogar, como por ejemplo, lavar los trastes, limpiar la casa, servir la comida, planchar la ropa, etcétera, etcétera. Hay quienes enseñan eso, sino que eso, dicen, es el papel de la esposa. A su vez enseñan que no es rol de la esposa poner un foco en la casa, manejar un coche, usar un pantalón, etcétera, sino que eso es papel del marido. Dicen que el rol del varón es meramente mandar y el de la mujer únicamente obedecer. Por triviales que parezcan estas cosas, la verdad es que son constructos de género masculino y femenino que oprimen, denigran al ser humano, varón y mujer, creado a la imagen de Dios. Déjenme explicar brevemente esto. Cuando hablamos de roles, vamos a verlo más adelante desarrollado, esta idea que aquí estamos colocando en la lección número 9 y 10 o 10 o 11. Vamos a hablar sobre esto, porque hoy en día está muy de moda hacer como una lista de roles para la mujer, roles para el hombre, y lo que realmente están haciendo es
designar ciertas expectativas artificiales de conducta. A esto le toca hacer la mujer, esto le toca hacer al varón. En el matrimonio no encontramos eso, no hay tal cosa como tal, ¿no? No vamos en ese sentido, no caminamos en ello, ¿no? Y esas expectativas artificiales son tan reduccionistas que generalmente se llega a pensar, bueno, a la esposa le toca lavar la ropa, al esposo ensuciarla porque la usa, ¿no? Entonces, así se llega a pensar, y eso es incorrecto. Más adelante vamos a desarrollar esto en otras lecciones, pero aquí ya estamos planteando este punto que es importante para nosotros en nuestro estudio. Lo que vamos a estudiar en esta tarde es ¿qué es esto de la experiencia de la imagen de Dios en el matrimonio? En segundo lugar, la experiencia de ser una sola carne y la experiencia de ser un nosotros en Cristo para la gloria de Dios. Es lo que nosotros vamos a estar estudiando. Estas tres cosas es lo que vamos a estudiar. Empecemos con lo primero, la experiencia de la imagen de Dios en el matrimonio. No cabe duda que cada persona es imagen de Dios, y un lugar especial donde se puede ver activo concretamente es en el matrimonio. En el matrimonio de manera concreta podemos ver activo la imagen de Dios. Pero ¿qué es esto de la imagen de Dios, no? De hecho, podemos decir que en el matrimonio la experiencia de la imagen de Dios es fundamental para ejercer dominio sobre la tierra. En el estado de matrimonio, la mujer y el varón son imagen de Dios, cada uno de ellos es imagen de Dios igualmente, o sea, ni el varón es más ni la mujer es menos. No existe jerarquía ontológica entre ellos, sino que hay mutua cooperación en distinción para la realización de su tarea. Eso es lo que hay. Hay una mutua distinción, hay una mutua cooperación en distinción para la realización de su tarea. O sea, no existe jerarquía dentro del matrimonio. No existe tal cosa como que el marido está aquí, o lo podemos poner de otra forma, no existe tal cosa como Dios, el marido, la esposa, los hijos y el resto del mundo. No hay tal cosa. Sin embargo, hay quienes piensan así, que es Dios, el marido, la esposa. No, es Dios, el ser humano y el resto de la creación. Y el ser humano es varón y mujer. Ambos fueron creados a la imagen de Dios. No existe una jerarquía ontológica entre ellos. Ninguno es mayor, ninguno es menor. Una cuestión que es indispensable para contestar para comprender el asunto de la experiencia de la imagen de Dios en el matrimonio es ¿por qué creó Dios al ser humano varón y mujer? Aquí debe decir y mujer. ¿Por qué Dios creó al ser humano varón y mujer? ¿Por qué lo hizo así? ¿Habían pensado ustedes acerca de eso? ¿Por qué Dios creó al ser humano varón y mujer? Escuchemos las respuestas que se han dado. Hay varias respuestas que se han dado a esta pregunta. En primer lugar, se responde porque Dios es relacional en su propio ser. Dios creó varón y mujer porque Dios es relacional en su propio ser. ¿Qué quiere decir esto? Con esto quieren destacar que hay un orden en la comunidad divina. En comunidad divina. Cabe decir, en la comunidad divina. Pero al mismo tiempo, dice, son iguales y dignos de alabanza y adoración. O sea, hay un orden en la comunidad divina, pero son iguales y dignos de adoración. ¿Cuál es el orden? Generalmente se piensa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Y generalmente cuando hablan de esto, lo relacionan cuando Jesús, cuando el Hijo de Dios se encarna y Él se sujetó al Padre. Y algunos hablan de que el Hijo se sujeta al Padre. Es lo que enseñan. Cuidado con eso. No cabe duda que hay una media verdad en eso, pero no podemos hacer eso. ¿Por qué? El resultado lógico al que se llega con esta perspectiva es hablar de complementarismo. Pues si hay un orden dentro de la comunidad divina, todos son iguales pero reciben adoración, el orden lógico es complementarismo. Así llegan muchos, ¿no? Lo voy a traducir de otra manera en términos del matrimonio. En el matrimonio entonces está el varón, está la mujer, hay relaciones entre ellos, pero hay un orden. Uno es el que está por encima del otro, es decir, el varón encima, la mujer se sujeta, y el resultado de esto es complementarismo entre los dos. Así enseñan algunos, ¿no? El punto de conexión con el matrimonio humano, desde esta perspectiva, es el asunto de las relaciones de las tres personas de la Trinidad. Así como hay orden en la Trinidad e igualdad en dignidad, del mismo modo, en el matrimonio se expresa como un orden de autoridad y complementariedad de la esposa con el esposo. Entonces, es lo que mencionan. Y esta idea es la que ha sonado últimamente muy fuerte en los círculos evangélicos, ¿no? Entonces, eso lo toman. Pero realmente esta postura, basada en esta parte de la teología, raya en esta parte de una herejía de subordinar al Hijo hacia el Padre, ¿no? Cuidado con eso, por eso es un problema con este punto, ¿no? Sin embargo, esta primera respuesta presenta algunos problemas. Primero, es que Dios no es comunidad, ni mucho menos es un matrimonio en su propio ser. Dios no es comunidad y Dios no es matrimonio en su propio ser. Más bien en la Biblia Dios se presenta como tres varones, o por lo menos como dos varones, ¿no? El Padre e Hijo, ¿no? El Padre y el Hijo, ¿no? Y un Espíritu Santo. Dice nuestra confesión de fe de Westminster: en la unidad de la divinidad hay tres personas de una sustancia, poder y eternidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay tres personas. Entonces, este modelo de comunidad no encaja del todo en Dios. Noten que no cabe la menor duda que Dios es personal o tripersonal. La Biblia insiste mucho en eso. Y por lo tanto también nosotros lo hacemos, ¿no? Además afirmamos que identidad personal implica relaciones personales o comunidad entre personas. Lo primero que nosotros debemos identificar en Dios es que Él es trino, es tripersonal, hay tres personas. Esta identidad personal implica relaciones. Si yo soy una persona y ustedes también son personas, podemos tener estas relaciones como tal. Hay relaciones personales y hay comunidad entre personas. Entonces podemos distinguir entre identidad personal, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y comunidad, las relaciones que hay entre ellos. Pero no podemos separar esta identidad de comunidad, porque separarlas se cae en la herejía de subordinacionismo, una herejía que surgió en siglos atrás, de subordinar al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo, en algunos casos también al Hijo y al Padre. Segundo, esta perspectiva no toma en cuenta del todo los textos Génesis 1:2 al hablar del matrimonio. Entonces, el asunto del complementarismo como tal es un tema que hoy en día se está desarrollando bastante, que ha ganado auge, pero que toma como base más un asunto teológico
que en cierta manera raya en esta parte de colocar subordinado al Hijo como tal, meramente al Hijo, al Padre. Cuidado con eso. Es una respuesta. ¿Por qué Dios creó al ser humano varón y mujer? Dicen, porque Dios es un ser relacional. Entonces, a través de esto desarrollan toda esta idea de complementarismo. En segundo lugar, otros han dicho que es para representar mejor la diversidad de los atributos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Las características masculinas del varón y las femeninas de la mujer reflejan el carácter de Dios. En esta perspectiva encontramos evidencia bíblica. De hecho, en esta forma de hablar hay más evidencia bíblica que en la otra postura complementaria, ¿no? Dios se presenta en las Escrituras como masculinas, con características masculinas. A ver, vamos a leer un pasaje nada más de esta serie de textos que nosotros tenemos aquí. Deuteronomio 32, versículo 6. Deuteronomio 32, versículo 6, ¿qué dice? Ahí se presenta, ¿no es Él tu Padre? Y también se presenta con características femeninas. A ver, Isaías 49, versículo 15, ¿qué dice? Pues, si la mujer se olvida de su hijo que acaba de dar a luz, dice, yo no. Usa características femeninas también. De estos textos se concluye que Dios creó al hombre varón y hembra para representar una variedad más amplia de los atributos de Dios. Entonces, cuando un cónyuge se disciplina en desarrollar los atributos comunicables de Dios en su matrimonio, el otro puede ver y reconocerlo como imagen de Dios. Uno puede ver la justicia, la santidad, el amor en su cónyuge y lo reconoce como parte de la imagen de Dios. Esta perspectiva tiene un valor en su exposición, rescata el punto del reflejo de los atributos comunicables de Dios entre los que se casan. Sin embargo, también presenta un grave peligro dicha perspectiva, y esta es presentar expectativas artificiales por montón que no corresponden con el diseño de Dios. Por ejemplo, esto ocurre cuando se le dice a la mujer, es tu rol meramente cuidar la casa, y al varón es tu papel meramente la protección de la casa, la mera protección de la casa. Pues estas reducciones que se están dando son por tener este concepto, ¿no? De decir que la mujer fue diseñada simplemente como alguien que debe estar en el hogar y el esposo alguien que debe estar fuera del hogar, por ponerlo en estos puntos extremos, ¿no? Como tal, ¿no? Por fuera del hogar me refiero a que va a trabajar y es su papel esa parte de la protección. Debemos evitar la tentación de insistir ilusoriamente de que la mujer y el varón tienen características estrictamente específicas, como en los ejemplos presentados. Además, los mismos textos usados en esta respuesta indica que Dios mismo no se identifica estrictamente con alguna característica masculina y femenina. No toma esa posición estricta como tal el Señor, ¿no? Entonces, esa es otra respuesta que se ha dado, porque el Señor creó al varón y a la mujer. Una tercera respuesta. Tenemos la respuesta de la función del ser humano. El hombre fue creado varón y hembra para expresar su función real efectivamente. Esta perspectiva es más satisfactoria que las otras dos respuestas, porque el ser humano como varón y mujer facilitan el dominio. En Génesis 1:26,
relaciona la imagen de Dios con el dominio del hombre. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan que dice Génesis 1:26? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré, dice, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todo. Ahí está. Relaciona la imagen con el dominio del hombre. En el versículo 27 de Génesis, y creó Dios al hombre, a su imagen lo creó, varón y hembra, dice el versículo 27, los creó. Fue creado varón y hembra para que realicen el propósito anunciado en el versículo 26. Tanto el varón como la mujer tienen que dominar sobre esta creación. Y en el versículo 28 se manifiesta la activación funcional del diseño divino revelado en el versículo 26 y 27. Allá dice en el versículo 28, y los bendijo Dios y dijo, multiplicaos, ¿no?, fructificad, llenad la tierra, sojuzgadla. El versículo 28 es esta activación funcional del diseño divino revelado. Así que el hombre creado, varón y mujer, ponen en marcha el propósito establecido por Dios cuando Él los bendice. Por lo mismo, son fecundos, pueden llenar la tierra y dominar sobre ella. Esta perspectiva de función del ser humano es la más satisfactoria del por qué Dios creó al varón y a la mujer. Entonces, esto debemos tenerlo en cuenta nosotros, ¿no? En Génesis 1 y 2, entonces, presenta al hombre como la culminación de la autopresentación de Dios en varón y mujer. Es la autopresentación de Dios en varón y mujer, para cumplir con su función de dominio sobre la creación. Dios creó al ser humano con dos géneros. La mujer es un ser humano de sexo femenino y el varón es un ser humano de sexo masculino. Así, todo lo que el hombre es por la bendición de Dios depende de su autorreconocimiento, del reconocimiento de cada género. El varón se reconoce como varón y de la misma manera la mujer. La distinción binaria y la cooperación mutua de estos dos géneros distintos en matrimonio para la tarea de dominar el cosmos. Entonces hay esta cooperación, hay este autorreconocimiento de varón y mujer, hay una distinción binaria como tal, y tienen esta tarea juntos los dos de dominar el cosmos. El mandato de Dios de la multiplicación, de llenar la tierra y el señorío, es posible en la cooperación mutua, en distinción entre el varón y la mujer. El matrimonio, dice la confesión de fe, fue instituido para la mutua ayuda de esposo y esposa, para multiplicar la raza por generación legítima y la iglesia con la simiente santa, y para prevenir la impureza. Ahora quiero rescatar esta parte, para la mutua ayuda de esposo y esposa. Mutua ayuda, ese es el punto, mutua ayuda. Esta es la experiencia de la imagen de Dios en el matrimonio. Ambos fueron creados para que ejerzan dominio sobre la tierra. Ambos fueron creados, como mencionamos aquí, para que haya ese autorreconocimiento de que uno es varón, de que uno es mujer, de que hay una distinción binaria, de que hay una cooperación mutua de estos dos géneros distintos en matrimonio para la tarea de dominar el cosmos. Entonces, este pensamiento del matrimonio es importante para nosotros, ¿no? El punto número 2, la experiencia de ser una sola carne. ¿Qué es esto de la experiencia de ser una sola carne? El Señor Jesús cita el Antiguo Testamento, Génesis 1, 27 y 2, 24, cuando habla de la creación del ser humano y de ser una sola carne. Al hacerlo así, Él coloca un énfasis cuando dice
que no son ya más dos, sino una sola carne. Esto es nuestro Señor Jesucristo quien lo está citando. Esto significa que la expresión los dos serán una carne puntualiza un asunto importante en el matrimonio. Esto es, los cónyuges, los que han empeñado su palabra, los que han dado su palabra para jalar juntos, forman una profunda unidad de pareja, una unidad profunda de pareja. Y esta última, que surge de ser una sola carne, se le conoce como la experiencia de pareja. Hay una experiencia de pareja en el ser humano cuando se casan en este asunto. Y esta experiencia de pareja nos estamos refiriendo a la conciencia de estar casados, pero en el plano más profundo. Relacionado con esto está el pensamiento del apóstol Pablo cuando dice que el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hay una experiencia de pareja juntos. Adán disfrutó profundamente de esta experiencia cuando dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Allí está la experiencia de pareja. Esta relación profunda que se da entre ellos. Una relación profunda que no existe entre los animales, el hombre con un animal. No se puede dar esa relación como tal. El hombre con el animal, una relación espiritual profunda, no puede haber. Aunque hoy en día hay quienes tienen como esta tendencia a tener como perrijos, ¿no? Entonces, como creando este vínculo que solamente se puede dar con los seres humanos, como si el perro fuera un hijo como tal, ¿no? No existe. Solamente el ser humano como tal, en el ser humano hay esta unión profunda entre varón y mujer. Esto es la experiencia de pareja. Que piensan las cosas juntos. Van a realizar algo, lo hacen juntos como tal. Lloran juntos, sufren juntos, van a pagar la renta, lo hacen juntos, se preocupan juntos, tienen alguna dificultad y lloran juntos como tal, alguna pérdida, también lo hacen. Es decir, todo lo hacen juntos. Esa es la experiencia de pareja como tal. Y se hace intensa dentro del matrimonio. Cuando uno está soltero no ocurre eso, ¿no? Cuando uno está soltero decide qué color va a pintar su propia casa, dónde va a ir, qué hace, no tiene ese problema. Pero cuando está casado ya hay una experiencia de pareja. Ambos tienen que estar en esta plática constante porque es de ellos. Pero para realizar esta experiencia de pareja, Génesis 2:24 nos dice que hay una condición. Génesis 2:24 dice: dejará el hombre a su padre y a su madre. Así que para disfrutar de la experiencia de pareja, los que se casan dejan la casa para que juntos experimenten esta experiencia de pareja, de ser una sola carne como tal. Por eso es importante que los que se casan puedan buscar esto, ¿no? Y en la Biblia descubrimos que esta búsqueda y este desarrollo de la experiencia de pareja era importante también en los que se casan, porque en Deuteronomio también, capítulo 24, versículo 5, alguien que le dé lectura, ¿qué dice ese pasaje? Deuteronomio 24, versículo 5. Lo que hoy llamamos como luna de miel embona bien a esto, ¿no? Los que se casan entonces tienen que experimentar eso. Los que se casan tienen que aprender a pensar juntos, a hacer sus actividades juntos, sentir lo mismo, reír juntos, llorar juntos, actuar como una nueva unidad, que lo son completamente. El énfasis entonces es en establecer esta nueva unidad jalando juntos.
Esa es la experiencia de pareja. La experiencia de pareja. Y es posible cuando ambos dejan padre y madre y se unen como tal. Nuestro problema a veces en nuestra cultura, en algunos sectores de la República Mexicana, la cultura machista está fuerte y en otros el matriarcado también está muy marcado, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas regiones donde a los padres les cuesta trabajo dejar o soltar a los hijos que se han casado, ¿no? Tanto ya sea una mujer o un varón, cuesta, ¿no? Pero es algo que ellos tienen que fomentar, la experiencia de pareja, vivir juntos, hacer las cosas juntos, porque la Biblia dice, ya no son dos, sino son una sola carne. Y ellos tienen que experimentar esto como un cuerpo, básicamente. Entonces, el pacto realizado entre los que se casan establece el matrimonio y potencializa su función real, mientras que la experiencia de pareja es la consumación de la relación entre ellos. Esa es la consumación. Cuando hablamos de consumación, estamos diciendo una vez que se casan, los años que duren, 20, 30, 40, cuando el Señor llame a uno de ellos, todo ese tiempo se ha estado consumando su matrimonio. Han estado disfrutando de esta experiencia de pareja del uno del otro. Y esto no acaba. Aún en la vejez es otra etapa. Se disfruta de esta experiencia de pareja envejeciendo juntos como tal, ¿no? ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? La experiencia, voy a hacerlo un poco grande, se va a ampliar lo que acabamos de decir, ¿no? Oh, se hizo chico. Ahí está. La experiencia de pareja en el plano más profundo es una experiencia corporal. Porque cabeza-cuerpo, ¿no? A veces se piensa eso. Pero más que cabeza-cuerpo, la Biblia dice una sola carne, ¿no? En ese sentido. Es decir, es la conciencia de ser una unidad corporal en distinción, ¿no? Para dominar sobre la tierra al construir el palacio templo del Señor y de llenarlo con más súbditos para el Rey. En esta experiencia corporal hay funciones implicadas en el varón y la mujer que cooperan en la realización eficaz del señorío sobre la creación. ¿Cuáles son estas funciones? La función única de la mujer es el de la gestación o el embarazo amoroso. Esto significa que la mujer, y solamente la mujer, lleva al niño en su vientre por ¿cuántos meses? 9 por lo general, ¿no? 9 meses. Y lo amamanta. Es una experiencia física, emocionalmente profunda, que cuesta mucho, lleva tiempo y que solamente tiene lugar en ella. Ningún varón puede experimentar esto. Ninguno. Esa es la función de ella. De esto aprendemos que la mujer y no el hombre sostiene a la humanidad cuando los tiempos se ponen difíciles. ¿Se acuerdan que dijo Dios después de que pecaron? Pone enemistad a la serpiente, la simiente de la serpiente con la simiente de la mujer. ¿No? La mujer es responsable de su función ante la presencia del Señor Dios. Esa es su función como tal. La función única del varón, ahí está, es la del pastoreo amoroso. Noten que Adán recibió la palabra de Dios cuando estaba solo, Génesis 2, 15 al 17. El hecho implica el carácter de liderazgo, esto es, preservar, proteger, cuidar, conservar y de enseñar fielmente la palabra de Dios. Eso. El Señor dejó en sus manos el cuidado de su pueblo. El carácter de su liderazgo no es de poder, sino de responsabilidad de pastoreo. Su función de pastorar
pastorear es inseparable de su responsabilidad ante Dios. Adán no recibió una cosa como su propiedad, sino que fue lo que recibió, una responsabilidad para el ejercicio de cultivar el carácter de Dios para la gloria de Dios en su matrimonio. Así que el matrimonio no es una estructura de autoridad o de poder, sino es una estructura de función, en este caso analógico que estamos usando, corporal, para encarnar la gloria de Dios en su reino, en la tarea de la mujer y del varón en el matrimonio. Incluso estas dos cosas que he mencionado, en la lección 10 y 11 vamos a ampliarlo aún más, ¿no? Pero por de pronto estas son las funciones, es la función del varón y la mujer. Entonces, por eso decía, el punto del complementarismo ha hecho como una lista de roles, ha hecho como una lista de papeles que le toca al varón, a la mujer, que tiene que desempeñar, ¿no? Ha creado expectativas artificiales para el varón y para la mujer, ¿no? Y eso ha confundido, ¿no? Ha confundido y ha traído problemas en este sentido en cómo entender esto dentro del matrimonio. No sé si contesta eso. En resumen, ¿no? La función de la mujer pues es ¿no? Dar a luz, ¿no? Tener el bebé en su vientre, y el del varón cuidar, proteger, dar vida con la palabra de Dios. A eso se refiere, ¿no? A pastorear su hogar. Es todo. No hay más, ¿no? Es lo único. Más adelante sí vamos a hablar sobre eso, porque cuando entremos en el Nuevo Testamento, cuando se habla de sostener, cuidar, generalmente lo reducen también a cuestiones monetarias, cuestiones de dinero, ¿no? El varón es esto nada más, ¿no? Se reduce a eso, pero es mucho más que eso, ¿no? Entonces ese es el punto que nosotros debemos tener. La experiencia de ser un nosotros en Cristo para la gloria de Dios. Toda la vida y todo ser humano es espiritual, y su espiritualidad lo vive en su cuerpo. Todos vivimos nuestra espiritualidad en el cuerpo que Dios nos dio, varón y mujer, para su gloria. El Espíritu Santo dijo por inspiración paulina: si pues coméis y bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Estas palabras en cursiva son para indicar que el matrimonio también forma parte de la recomendación. Así que el matrimonio que realizamos en este mundo material, creado por Dios, es donde también vivimos nuestra espiritualidad para su gloria. Cuando nosotros guardamos todo lo ordenado por el Señor con respecto al matrimonio, no todo lo que implica. Cuando Adán y Eva se unieron en vínculo sagrado, entendieron que tenían como pareja que desarrollar profundamente nosotros bajo el señorío de Cristo. Ahora son un nosotros, pero nosotros es bajo el señorío de Dios. El texto, como ustedes ven allá, dice: y estaban ambos, Adán y su mujer, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La imagen en este texto es maravillosa, porque la imagen comunica un sentido también escatológico. Es maravillosa porque la confianza que había entre ellos como varón, como mujer, el descubrirse a la otra persona sin restricción y sin vergüenza, era algo que tenían que cultivar, era algo que tenían que desarrollar entre ellos como unos otros en el reino que Dios había hecho. Pero es escatológico porque estaban aspirando a algo mejor. ¿Se acuerdan que Dios había dicho que si obedecían, ellos iban a tener vida eterna? Pero no obedecieron. Pero sin embargo, en el periodo en que estaban ellos, disfrutaban de esta hermosura que el Señor había hecho. Lamentablemente fracasaron ellos. Dar la palabra entonces en juramento al otro y viceversa es la expresión que asegura el desarrollo y la realización de la experiencia de la pareja en este mundo creado. Entonces, nosotros tenemos que cultivarlo. Ya no somos yo, sino somos un nosotros. De hecho, podemos decir
el yo de cada persona en el matrimonio no desaparece, sino que se agrega esta nueva identidad, el nosotros. Y esto ocurre porque ustedes pueden ver que hasta el vocabulario de él se impregna en ella y la manera de hablar de ella también se impregna en él, ¿no? Hay un nosotros, ya no son uno como tal. Pero quiero leer este párrafo. Sin embargo, por la entrada del pecado, buscar por nuestras propias fuerzas esa experiencia de la imagen de Dios, de pareja y de ese nosotros es doloroso. A veces se hace complicado, se vuelve abusivo y en algunos casos no se logra por la dureza del corazón del hombre. Los pecadores redimidos tenemos que colocar nuestra mirada en Jesús, el Cristo. Él y solamente Él es la máxima revelación de Dios. Sino que también, además de eso, Él era plenamente hombre y como tal, Él llegó a ser la expresión completa de lo que es la imagen de Dios en el hombre cuando no estaba contaminado por el pecado. Es decir, desarrollar el nosotros no es fácil, porque todavía hay remanente de pecado en nosotros, hay secuelas. Y el esposo y la esposa se enojan entre sí, ¿no? Es una realidad. No podemos decir que aquí hay un matrimonio en el cual nunca, jamás en la vida se hayan enojado. No, se enojan. Por eso ambos tienen que ver a Cristo. Ambos. Porque es en Cristo que nosotros podemos desarrollar este nosotros. Sin Él es imposible hacerlo. Y Cristo cuando estuvo aquí tomó nuestra naturaleza humana y lo tomó sin pecado. Por eso Él es la imagen perfecta de Dios. Por eso podemos decir que es posible contemplar la imagen de Dios en su máxima expresión, que es Cristo, hombre. Jesús debe llenarnos de gozo, como estamos escribiendo acá, y de alegría, entusiasmo, esperanza, y darnos la motivación correcta para buscar, para cultivar nuestra función en el matrimonio, de este nosotros como tal. La razón es porque Él, como portador de la imagen de Dios, es también nuestro sustituto. Si nosotros no somos pacientes, ¿no?, quizás con el cónyuge, ¿no?, Cristo fue paciente. Si nosotros a veces tenemos malos pensamientos contra el cónyuge, Cristo nunca tuvo malos pensamientos, ¿no? Por eso nosotros tenemos que verlo a Él como tal. Tenemos que mirarlo a Él para nuestra realización como un nosotros. Él tomó nuestro lugar y Él pagó nuestra deuda. Los que se encuentran entonces en vínculo sagrado y los que quieren entrar deben tener una teología correcta acerca del ser humano creado a la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque la dignidad, el valor, el respeto, la igualdad, el amor, etcétera, etcétera, la justicia, lo que ustedes quieran, hacia el cónyuge, nunca se gana, nunca puede ser quitado, porque es un ser humano portador a la imagen de Dios. Tanto el varón como la mujer fueron creados por Dios, tienen la huella digital de Dios, ¿no? Tienen ese sello, decir que podemos decirlo, hecho por Dios. Fueron creados por Dios ellos, ¿no? Entonces ese es el punto que nosotros debemos rescatar y debemos implementar en nuestro matrimonio. Los cónyuges en Cristo pueden y tienen que desarrollar el hábito de la comunicación en cada momento. Eso es un hábito que hay que desarrollar. Hay hábitos buenos y también decimos hábitos nocivos, ¿no? Uno de los hábitos buenos que hay que desarrollar es la comunicación. Uno puede entablar comunicación con un amigo, ¿no? Tomar café, desvelarse, ¿no? Pero a veces el esposo no desarrolla ese hábito con la esposa, ¿no? No platica mucho con la esposa. Llega del trabajo y está cansado, ¿no? O viceversa, también llega la esposa y está cansada, ¿no? Por las cosas que ha hecho en el hogar o donde quiera que ella se mueva, ¿no?
y no platican. Y lo que platican pues son las cosas básicas, diríamos así, ¿no? Desarrollar la comunicación es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite cultivar profundamente la experiencia de pareja para cumplir nuestra función. Porque en la plática sincera, en la plática franca, honesta, se disfruta del cónyuge, se disfruta de sus conocimientos que tiene, del gusto, de las preferencias, del carácter, de su anhelo, de su compañía, de su punto de vista también, a tal punto que la experiencia de cada uno llega a ser la experiencia de los dos, ¿no? De nosotros. Por eso hay que tener la ocasión siempre de cultivar esta comunicación constante entre los que se casan, los que están casados. También la reconciliación es vital para nosotros, ¿no? Y esto lo hacemos no para que nos vamos a casar, sino porque estamos casados ya. Tenemos que hacerlo. Los que comprometen su palabra no deben olvidar que son pecadores redimidos en Cristo, por lo que tienen que ser para cada uno un timbre de orgullo ser el primero en buscar la reconciliación con el cónyuge. Esta actitud evitará chantaje sutil entre los casados y el vicio de creer que se tiene el derecho de castigar al cónyuge por sus faltas, porque a veces suelen decir, se lo merece, ¿no? No vamos a hacer esto porque se lo merece. Eso es chantaje.